Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, donde estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos más en los detalles de la palabra del Señor para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Nosotros continuamos con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 8, donde estamos estudiando esta sección de escritura, Mateo capítulo 8, versículo 23 hasta 27. Por favor, abren sus Biblias, Mateo capítulo 8, versículo 23 hasta 27. Vamos a regresar a nuestro estudio hoy día. Vamos a leer la palabra del Señor, comenzando con versículo 23. Dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, y de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrantados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron y dijeron esto, versículo 27, ¿quién es este que aún los vientos en el mar le obedecen? Hoy llegamos al versículo 24, En la última sesión de nuestro estudio tuvimos en versículo 23, hoy vamos a regresar a versículo 24. Y aquí estamos hablando de este punto de un desamparo, una debilidad. Vamos a unir estos dos conceptos, desamparo y debilidad, hablando de un descubrimiento aterrador. Mira lo que dice el versículo 24, Mateo 8, dice: y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Escuche bien, el hombre es incapaz, escuche bien, el hombre es incapaz de controlar la situación. Este aterrador descubrimiento era doble. Ellos se encontraron en una situación donde no tienen ningún control. Así estamos nosotros también. Si es que somos honestos, y ojalá que sea así, no sé si te das cuenta, pero más del 90%, escuche bien por favor, más del 90% de lo que está sucediendo en este mundo está afuera de nuestro control. ¿Me escucharon? Más del 90% de las cosas que suceden en este mundo está afuera de nuestro control. La economía de nuestro país está afuera de nuestro control. El clima está afuera de nuestro control. El tráfico está afuera de nuestro control. Las pandemias están afuera de nuestro control. Más bien, la mayor parte de las instituciones del gobierno están afuera de nuestro control. Perdón. No importa si estamos hablando de la capital de nuestra nación, o hablando de la ciudad o la aldea donde nosotros vivimos. La mayor parte de las cosas están afuera de nuestro control. Y eso puede ser aterrador si tú no conoces cómo manejar lo que está afuera de su control. ¿Y cómo es que yo puedo manejar las cosas que están afuera de mi control? Es mi confianza y mi calma en caminar en la persona del Señor Jesucristo, La primera cosa que tenemos que reconocer de estos hombres que estaban en un barco, estaban en el bote con el Señor, es que ellos, los pescadores curtidos, confiados en sí mismos, eran incapaces de defenderse en esta tormenta particular. ¡Qué tremenda realidad! Note los siguientes hechos referidos a los discípulos en la tormenta. Primeramente, eran pescadores curtidos. Conocían al mar y al bote. Sabían cómo comportarse en cualquier situación o prueba, porque eran hombres de experiencia en los barcos. Eran pescadores curtidos. Lo mismo ocurre con muchos de nosotros. Estamos curtidos por la vida y sabemos manejar las tormentas de la vida.
Creemos que ninguna tormenta puede sobrevenirnos y que escape nuestro control. Nosotros estamos confiados que nada se escape de nuestro control. Somos completamente autosuficientes. Al menos eso pensamos y sentimos. Hasta que llega el momento cuando tú descubres que no eres tan autosuficiente. La segunda cosa es que estos hombres, ellos estaban cara a cara con una tormenta tan grande, que eran incapaces de salvarse. Sin duda habían estado en tormentas antes, pero nunca habían pasado una tormenta tan aterradora como esta. Algún día cada uno de nosotros tendrá que encarar una tormenta aterradora. Y eso va a suceder con todos nosotros. Con todos nosotros. La tormenta aterradora estará fuera de nuestro control. Seremos incapaces de salvarnos. Esto fue lo que estaba pasando con estos hombres en este barco. Y el colmo para ellos es que Jesús estaba acostado tomando una siesta. Ese fue el colmo para ellos. La tercera cosa, ellos estaban atemorizados y aterrados. ¿No? Así se sentía, así pensaban. Eran totalmente indefensos, sin esperanza, abandonados a ellos mismos. Cuando nos golpee la tormenta aterradora, nos dejará pasmados, indefensos y sin esperanza. ¿Cuántas veces tú y yo hemos descubierto eso? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado en esa situación? Y por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios, aquí estamos todavía hablando de esas experiencias. La otra cosa, aparentemente, trataron de manejar la situación sin Jesús. Intentaron. Hasta que perdieron el control sobre ella. Eso está claro aquí. Mira lo que dice aquí en versículo 25. Mira lo que dice aquí en versículo 25. Dice, y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Hasta ese punto ellos habían intentado de manejar la situación, como muchos de nosotros, ¿no? Que intentamos. Por supuesto, en muchas de nuestras situaciones, esta es la raíz del problema. Falta de confianza y fe en Cristo y el hecho de no llamarlo a tiempo para prevenir la desesperación. ¿No han notado eso? Muchas veces nosotros esperamos demasiado tiempo para implorar el nombre del Señor, buscar su rostro y su ayuda. Es porque creemos que no, yo puedo. Y llega un momento donde tú cruzas esa línea bien fina, donde ahora la cosa, en vez de puede ser rescatable, ahora es algo que no se puede rescatar. Porque tú no has tenido confianza y fe en el Señor. Y si es que somos honestos, muchos que dicen que son creyentes actúan igual como estos hombres en el barco con Jesús. Pero peor, han esperado demasiado tarde para ser rescatables. Escuche, ellos llegaron al fin. Estos hombres en el barco con Jesús llegaron al fin de ellos mismos, de esta situación, porque es la razón por que ellos gritaron. Aquí en Mateo capítulo 8, versículo 25. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Pero por lo menos llegaron con él. La segunda cosa grande que yo creo que nota aquí, que carecieron de ayuda inmediata de Jesús. Para ellos Jesús estaba dormido. Estaba presente, sin embargo, parecía tan distante, parecía estar dormido. Estaba fuera del alcance, desconociendo la desesperante penuria inconsistente de la necesidad de ellos. Es lo que los discípulos
pensaban. ¿Cuántas veces nuestra falta de confianza, escúcheme, cuántas veces nuestra falta de confianza y nuestro pecado nos hacen creer que el Señor no sabe, que Él no sabe y que está fuera de nuestro alcance y de nuestra necesidad no lo toca? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Abre sus Biblias en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento quiero que vea conmigo en Segunda de Crónicas en capítulo 20. Vamos al Antiguo Testamento porque le quiero pintar un cuadro aquí. En Segunda Crónicas capítulo 20, mira lo que dice versículo 12, dice esto: oh Dios nuestro, no lo juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Desde el principio tenemos que acudir, del principio tenemos que llegar a Él. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Es interesante que el ser humano tiene la idea: sí, yo confío en Dios, sí, yo confío en el Señor Jesucristo, pero actúas con tus propios recursos, energía y astucia, y pensamientos y sentimientos. Son las palabras que traspasan nuestros labios. Muchas veces solamente son palabras baratísimas y vacías. Tú y yo tenemos que aprender a depender de Él desde el principio, no al fin, cuando nos encontramos en las ruinas. Es desde el principio que tenemos que confiar en Él. ¿Me está escuchando, por favor? Dices que eres creyente. ¿Creyente de qué? ¿Creyente en quién? Yo creo que el problema es que somos creyentes de nosotros mismos, de nuestra propia astucia, que nosotros mismos podemos haber resuelto los problemas. Abre su Biblia, Salmo 127. Abre sus Biblias en Salmo 127. Mira lo que dice aquí en Salmo 127, versículo 1. ¿Están conmigo? Ojea la Biblia, mira lo que dice. Si el Señor no, mira lo que dice. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Ahí está el problema. Nosotros tenemos esa tendencia de tratar a Dios por último recurso en vez de ser el primer recurso. Cuando todo nos falla a nosotros, cuando toda mi astucia me falla, cuando todos mis pensamientos me fallan, cuando toda mi experiencia me falla, cuando todos mis recursos me fallan, cuando toda mi familia me falla, cuando todos mis conocidos me fallan, cuando todos mis colaboradores me fallan, cuando todos mis colaboradores me fallan, cuando todos mis amigos me fallan, luego vamos a orar. Eso es una tremenda desgracia de nuestra parte. Porque tratamos a Dios por último recurso, por si acaso. Como si fuera un anzuelo de suerte. Por la última. No, hombre. Mira lo que dice aquí de este salmo. Este salmo dice, Salmo 127, versículo 1, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan. En vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Escuche el profeta Jeremías, por favor. Escuche el profeta Jeremías, por favor. Escuche lo que él nos quiere decir a nosotros. Porque yo quiero que tú lo veas conmigo, por favor. ¿Ves? Escuche lo que está diciendo él. Él dice: yo sé. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Jeremías capítulo 10, versículo 23 dice: yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quién anda el dirigir sus pasos. Wow. ¿Escucharon? Yo sé, Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quién anda el dirigir sus pasos. ¿Está escuchando? ¿Está captando? ¿Estás entendiendo?
Escuche la voz del apóstol Juan. Abre su Biblia en Juan capítulo 3, y escuche lo que dice Juan capítulo 3 en versículo 27. Dice esto: respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Wow. Un hombre no puede recibir nada si no es dado del cielo. ¿Tú crees que te la ganaste a las solas? ¿Cuánta gente que yo hablo aquí en las calles? Aquí en las calles en Cusco. Y me dice, yo trabajo, yo me esfuerzo, yo. Nadie me ayuda a mí. Con mis propias manos yo me gano la vida. Con mi propia astucia yo me gano la vida. Con mi inteligencia yo me gano la vida. Y una pregunta. ¿Y quién te dio las manos? ¿Quién te dio las manos? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio el respirar? ¿Quién te permite respirar? Dios. Tan astuto no somos. ¡Qué arrogancia de parte del hombre! Creer que él se la gana a las solas. Si Dios no te da el bendito Espíritu, el respirar, tú no puedes hacer nada. Porque ningún difunto, ningún muerto puede levantar ni siquiera un dedo. Escuche bien, abre su Biblia en San Juan capítulo 15, versículo 5. San Juan capítulo 15, versículo 5. Mira lo que dice. Dice, yo soy la vid. Jesús está hablando. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Por qué? Ahora escucha la última parte. Porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y si es que somos francos y honestos y directos aquí, y creo que sí lo somos, así está la mayor parte de la gente. Ni se dan cuenta por qué todo lo que yo toco se me está fallando. ¿Por qué siempre ando en un estado de fracaso? ¿Por qué estoy dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta? Y hago esto y hago lo otro y hago esto y hago lo otro. Y hablo con este socio, hablo con otro socio y nada me sale. Todo comienza con buenas promesas, pero terminan mal. Pero tú sigues repitiendo los mismos errores, tomando las mismas decisiones malísimas, malas decisiones, con la esperanza que ojalá que exista la posibilidad que me va a salir esta vez. No, hombre, ¿por qué? Porque aquí dice al fin del versículo 5, en Juan capítulo 15, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Está patinando, dando vueltas. Vamos a escuchar la voz del apóstol Pablo. Y en Romanos capítulo 7, miren lo que dice en versículo 18. Romanos capítulo 7, versículo 18 dice esto, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Este es el gran apóstol Pablo. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacerle bien no. Así no es la cosa. Así no es la cosa con muchas personas. ¿Sí o no? Estoy mintiendo. Abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. Mira lo que dice. No que seamos suficientes en nosotros mismos. Wow. ¿Está escuchando? 2 Corintios capítulo 3, versículo 5 dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es Dios. Y tú dices que tú crees en Dios, mientras que te das el lujo de ignorar a Dios. Mientras que te das el lujo de decirle a Dios, papecito lindo, siéntate aquí, yo me encargo de esto. ¿Tú crees? Así es. Vamos a regresar a Mateo capítulo 8.
Por favor, Mateo capítulo 8. Vamos a versículo 25. 25. Mateo 8, 25. Miren. Y dice, y aquí está hablando de buscando a Dios. Buscando a Dios. Un acercamiento desesperado. Un acercamiento desesperado. Señor, despierta, sálvanos. Dice aquí en versículo 25, Mateo 8 dice, y llegándose a él, los que estaban en el barco con él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Pero dame una pregunta aquí. ¿Por qué los discípulos llaman ahora a Jesús? ¿Por qué ahora los discípulos llaman a Jesús? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué ahora le está llamando al Señor? Vos. ¿Por qué no lo había hecho antes? ¿Por qué no? Es porque por nuestra arrogancia. Nuestra arrogancia. Nuestra indiferencia hacia a Él. Yo estoy en control. Hasta que descubre que nunca tuviste control. La situación estaba totalmente fuera de control. Más allá de lo que ellos podían manejar. Y ellos fallaron en reconocer que necesitaba ayuda. Tu orgullo, tu soberbia, tu indiferencia y tu arrogancia no te permite decir, ¿sabe qué? Yo necesito ayuda. Estaban por perecer. Ellos estaban por perecer, por morir estaban ellos. Mira, en el análisis final, ¿no? Los discípulos confesaron su necesidad de ayuda, salieron de su orgullo y vinieron a Jesús. Es lo que tú y yo precisamente necesitamos hacer. Ahora tú te sientes ahí. Me ve de loco en la pantalla. Escuchas las palabras, entran por un oído y sale por el otro. O ni siquiera entra, rebota. Eres solamente nada más tolerante. Tolerante de lo que se está diciendo, pero no se te ha penetrado en la cabeza todavía. ¿Por qué? Porque no ha penetrado en tu corazón todavía. Yo creo que tú notes que vos estás por morir. Estás, mira, un centímetro de perecer y no te das cuenta. Estos discípulos habían esperado tanto tiempo que casi era demasiado tarde hablando humanamente. Jesús se levantó y escuchó la confesión de ellos. Vamos a rezar, Mateo capítulo 8. Mira lo que dice aquí, versículo 24-25. Versículo 24. Y de repente se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Ya estaba, mira, las aguas ya se había hecho encima de ellos. Cuando ellos se acercaron a Jesús, ellos estaban ensopados. Ensopados estaban ellos. Ellos estaban, estaba lloviendo agua. Como es cuando tú sales de la ducha y estás todavía chorreando de agua. Así estaban ellos. Cuando le gritaron a Jesús en versículo 25, le dijeron, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. La boca estaba salada, con pura sal del mar ya. Note las importantes, note las importantes lecciones que siguen aquí. Primeramente, número 1. El peligro inminente puede conducirnos a Cristo. ¿Me está escuchando? Punto número 1. La primera lección. El peligro inminente puede conducirnos a Cristo, pero tenemos que recordar tres cosas cruciales. Tenemos que recordar tres cosas cruciales, ¿no? Primeramente, abre su Biblia en Juan capítulo 10, versículo 10. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. En el Evangelio dice esto.
Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Abre sus Biblias en Gálatas capítulo 5, versículo 22-23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mira lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, quiero que guarde esos dos versículos y sus pensamientos aquí arriba. Ven por un momento, ¿no? Porque la segunda cosa que yo creo que tuve aquí es que hay un, ¿cómo digo? Hay un ingrediente que falta tantas veces cuando pedimos que Cristo nos salve. Hay un ingrediente que falta tantas veces cuando pedimos que Cristo nos salve. Mira, un ingrediente que determina que seamos no escuchados, un verdadero sentido de necesidad. Ahí donde nos falta a nosotros. Un verdadero sentido de necesidad. Una súplica desesperada pidiendo la ayuda que está más allá de nosotros mismos. Un clamor al Señor mismo, un buscar con diligencia. Eso es lo que se nos falta muchas veces. Ese ingrediente nos falta muchas veces. En el libro de Hebreos, permíteme. En el libro de Hebreos capítulo 11, por favor, abre su Biblia 6. En Hebreos capítulo 11, versículo 6. Versículo 6. Mire este ingrediente. Dice en versículo 6, el libro de Hebreos capítulo 11, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. La tercera cosa es el clamor. El clamor de ellos incluía los pasos necesarios para que Cristo nos salve. Permíteme. Vamos a rezar. Vamos a rezar ese versículo muy conocido. El versículo, uno de los versículos más citados en toda la Biblia y más pisoteado a la misma vez. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, por favor. Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. ¿Dónde está esa necesidad? Que a las solas ya no puedo. Pero tú tienes que reconocer algo. Que todos nosotros en esta tierra hemos pecado. Todos. ¿Qué parte de la palabra todo no entendemos? La T, la O, la D, la O. Todos hemos pecado. Y por esa razón tenemos un problema con Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo dice de esta forma. En Romanos capítulo 3, versículo 23, el apóstol Pablo lo dice así. Dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, ¿ves? No alcanzan la gloria de Dios, ¿ves? Están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición actual de cada hombre y cada mujer que está sintonizando en este momento aquí en la televisión o también o en la radio. Si me estás viendo, me estás escuchando, no importa. Si tú estás a la distancia de mi vista o a la distancia de mi voz, ¿ves? Todo. Cada uno que me está escuchando, ¿ves? Tú eres parte del todo. Todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Hay un problema. Y ese problema se tiene que resolver llegando desesperadamente a los pies de Jesús pidiendo. Yo necesito, porque sin ti no puedo. Pero mira bien, si tú fallas,
Si tú fallas a reconocer que eres un pecador, y yo sé que muchos que me escuchan me dicen, tú estás loco, ese hombre está loco. Ok, está bien. Pero mira lo que dice la Biblia. A mí, ahora no me importa qué Biblia tú estás leyendo. Sea la Biblia de los protestantes, sea la Biblia de los cristianos, sea la Biblia de los evangélicos, sea la Biblia católica romana, dice la misma cosa. En Romanos capítulo 6, mira lo que dice. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice esto. Dice, Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es exclusiva en una persona, no la idea de la persona, no la iglesia, no la religión, pero en Cristo Jesús. ¿Pero qué te falta? Reconocer, Señor, yo sí soy un pecador. No le voy a echar la culpa a todo lo demás. No me voy a justificar. No lo voy a hacer. Yo ando mal, Señor. Y yo necesito tu perdón. Señor, porque yo no puedo a las solas. Yo tengo que reconocer en mi corazón, en mi ser, en mi persona, que yo soy un pecador, un mentiroso. Yo he pecado, tantos pecados que ni me recuerdo cuántos pecados he cometido. La Biblia dice más adelante en el libro de Romanos, en Romanos capítulo 10, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias, en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice esto. Repito, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice esto, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Más adelante en ese mismo capítulo, Romanos capítulo 10, por favor, mira lo que dice el versículo 13. Y en versículo 13 dice así. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué Señor? El Señor Jesús. Jesús el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y la cuarta cosa que tenemos que reconocer aquí es el clamor. El clamor desesperado que no cesará despertar, que no cesará despertará al Señor en cuanto a nuestra necesidad. No importa lo que sea, perseverar en oración y lo despertará y traerá la respuesta. Mira, el Señor estaba en ese barco durmiendo. Él estaba durmiendo. Y ellos vinieron con voz alta, desesperados. Desesperados fueron a Él. Y abrieron la boca. Sálvanos, porque perecemos. Ellos, por lo menos en ese momento tan breve y crucial, importantísimo, reconocieron que tenían que clamar y clamarle a Dios específicamente. Mira, tú y yo tenemos esa misma oportunidad de clamar, pero no solamente tenemos esa misma oportunidad de clamar, pero tenemos la garantía que Él nos escucha, Él nos oye. Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 7. Ahora escuche las palabras textuales del Señor Jesús. Estas no son las palabras de Eddie Ildefonso. No. Estas son las palabras del Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Él dijo en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Escuche bien. Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que la llama y al que llama se le abrirá.
Se estaba dirigiendo a aquellos que creen en un verdadero Dios y vivo. Permíteme, abre su Biblia en Hechos capítulo 17. Y en Hechos capítulo 17, mira lo que dice aquí en versículo 27. Hechos capítulo 17, versículo 27 dice, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no esté lejos de ninguno de nosotros. Dios no está distanciado en una planeta alejada de nosotros. Él está cerca, esperando su llamada. Vayan conmigo en el Antiguo Testamento, por favor. Vamos a hojear nuestra Biblia, el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 4, por favor. Deuteronomio capítulo 4, mira lo que dice en versículo 29. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Dice esto, dice, pero ni allí buscarás al Señor, tu Dios, y lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Si lo busca, lo hallas. Dios no está escondido en un hueco, en un rincón, en una esquina donde no se halla. Él no está jugando contigo a ver si me encuentras. Él está cerca esperando su llamada. Dice, pero de allí buscarás al Señor. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 dice, pero de allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo busca con todo tu corazón y con toda tu alma. Si lo busca. Mira lo que dijo el salmista. Abre su Biblia en Salmo 34. Salmo 34, versículo 6. Salmo 34, versículo 6 dice, este pobre clamó y el Señor, ve lo que dice, versículo 6, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El salmista también dijo, Salmo 61. Y en Salmo 61, mira lo que dice en versículo 2. Salmo 61, versículo 2, dice esto. Desde los confines de la tierra te invoco. Cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo. Tú tienes que reconocer que tú y yo no somos tan autosuficientes como pensamos. Hay gente que está jugando un juego con Dios. Tengo salud, tengo dinero, tengo casa, tengo. Y no necesito de Dios todavía. Tenga cuidado, porque somos llamados a buscar a Dios mientras que se halla. Permíteme, abre su Biblia en Salmo 105. Salmo 105, mira lo que dice el versículo 4. Salmo 105, versículo 4. Mira, deje de jugar tu juego de tonterías, por favor. Yo no necesito. Todavía no. Tengo mi carrera, tengo mi empleo, tengo mi trabajo, tengo mi negocio, tengo mi. Y tú no sabes si Dios te permite levantarse de la cama el día de mañana. En Salmo 105 dice esto en versículo 4. Dice, buscad al Señor y su fortaleza. Buscar al Señor y su fortaleza. Buscar su rostro continuamente. Buscar su rostro continuamente, no de vez en cuando. Escuche lo que dijo el profeta. El profeta Isaías.
En el libro de Isaías capítulo 55 versículo 6. Isaías capítulo 55 versículo 6 dice esto, dice, buscar al Señor mientras que puede ser hallado. Hola. Buscar al Señor mientras que puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cerca. Él no está lejos. No está lejos. Escuche la voz del profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías dijo esto. Él dijo en capítulo 29, versículo 13. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dijo, me buscaréis y me encontraréis. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Ahí está. ¿Está buscando al Señor con todo tu corazón? ¿Sí o no? ¿Estás buscando al Señor con todo tu corazón? ¿Sí o no? Muchos dicen que sí, pero son mediocres en su caminar con el Señor. Vamos a rezar a Mateo capítulo 8, versículo 26. Mateo capítulo 8, versículo 26. Mire bien. Y aquí está hablando del temor y incredulidad. Temor y incredulidad. Una pregunta desafiante. Aquí una pregunta desafiante. Mateo capítulo 8, versículo 26. Esta es una pregunta desafiante, mira. Mira cómo responde el Señor Jesús a esta situación con estos discípulos en el barco. En versículo 26 dice, Mateo 8 dice, y él le dijo, Jesús está hablando, le dijo, ¿por qué estáis? ¿Por qué están atemorizados? ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Los discípulos estaban atravesando dos experiencias humanas, pero solamente eran conscientes de una: la experiencia del terrible temor. Ellos no veían algo que les que era totalmente oculto, a la escondidas de ellos. Ellos estaban experimentando la causa fundamental del temor. ¿Y cuál es la causa fundamental del temor? Poca fe. ¿Te recuerdo lo que le dijo? ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Aquí en versículo 25. Les faltaba confianza. Les faltaba confianza en Cristo, de que sus vidas estaban totalmente bajo la protección y el cuidado de Jesús. Y ahí donde está la mayor parte de la gente que me están escuchando. Todos ustedes que me están escuchando en la emisora, en la radio, todos que me ven en la televisión, en las varias redes de televisión que está este programa. Escuchen bien. Es que andamos con poca fe. No nos damos cuenta que nuestras vidas están bajo el control y la protección de Jesús. Pero le echamos a un lado. Lo echamos en un lado. La confianza de ellos era, ¿qué me digo? La confianza de ellos era incompleta y inmadura. Igual como muchos que me están sintonizando ahorita. Incompleta e inmadura. No estaban seguros de que Jesús fuera consciente de la desesperada necesidad que tenían. Es la razón porque muchas veces la gente comienza a orar. Es interesante, yo escucho gente orar y ellos están rezando, están orando y le dicen, y comienza: Señor, papecito lindo, mira, esto me pasó así, y él me dijo así, ella me dijo así, él me hizo esto, ella me hizo esto, y le están informando a Dios como si él no estuviera informado de todo. Y lo que sabe lo que muchas veces blasfemamos contra la omnisciencia de Dios. Él sabe, pero nosotros sentimos la necesidad de informar en lo que él ya sabe. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de que él ya lo sabe todo.
y que estamos debajo de su cuidado. Pero Jesús era consciente, así como es consciente de todas las necesidades, siempre Él está consciente. Él fue quien preguntó: ¿por qué teméis? ¿Por qué? Es como si estuviera asombrado ante la falta de fe de ellos. Él estaba asombrado. ¿Ustedes son mis seguidores y no tienen fe? Permíteme. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 17. Y en Mateo capítulo 17, quiero que lo veas conmigo, por favor. Mira que dice aquí. Mateo capítulo 17, versículo 20. Mira que dice aquí. Y él le dijo: por vuestra poca fe. Wow. Por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mira lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23 dice: Jesús le dijo: como si tú puedes. Todas las cosas son posibles para el que cree. Abre su Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice: en todo tomando el escudo de la fe. El escudo de la fe. Dice, con el que podéis apagar los dardos encendidos del maligno. Una vez más, el autor del libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice esto: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por más que no creemos. Escuche esa tremenda voz de Santiago. Abre su Biblia en Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, wow, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero el que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Me estás escuchando? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Y nos encontramos igual como estos discípulos en el barco, en un bote, esperando y esperando, porque estamos debajo de la ilusión que estamos en control, cuando no estamos en control de nada. Pero siempre esperamos hasta la última, y muchas veces se nos pasa, humanamente hablando, el tiempo para que Dios pueda intervenir en nuestras vidas, porque no creemos que es necesario invocar el nombre del Señor, porque estamos debajo de control. En nosotros estamos controlando toda esta situación, estamos encargados, no preocupéis. Pero cuando fallamos, y muchas veces no solamente fallamos una vez, pero 2 veces, 3 veces, múltiples veces, y luego por fin vamos a hablar con el Señor. Y muchas veces resulta que es demasiado tarde, porque ahora Él tiene que permitir las consecuencias por vos, el testarudo, terco. Y cuando el testarudo, el terco, está gritando en voz alta que él no confía en el Señor. Una pregunta: cuando tú levantas la voz, sus acciones y sus pensamientos, ¿qué gritas? ¿Qué gritas? Esa es mi pregunta. ¿De qué gritas?